El ritual del cuervo. Nunca creí que algo tan absurdo pudiera convertirse en una pesadilla real. A veces me pregunto si todo fue un sueño, o si mi mente simplemente no puede procesar lo que sucedió. Pero las cicatrices no mienten y la constante sensación de que estoy siendo observado me recuerda que lo que ocurrió no es fácil de olvidar. Era el año 1995 cuando mi prima, Natalia, me introdujo a una comunidad que, según ella, tenía respuestas a preguntas que nunca me había atrevido a formular. Natalia era una de esas personas que siempre estaba metida en lo esotérico, buscando lo oculto, lo inexplicable. Yo no creía en esas cosas, pero la curiosidad y quizás un poco de aburrimiento me llevó a seguirla a una de sus reuniones. El grupo se reunía en las afueras de Puebla, en una casa vieja que parecía estar abandonada. El lugar era una combinación de deterioro y oscuridad. El aire olía a humedad y a tierra mojada, y las ventanas estaban cubiertas por cortinas gruesas que bloqueaban cualquier luz exterior. Cuando llegamos, Natalia me dijo que mantuviera la mente abierta, que lo que estaba por ver cambiaría mi vida para siempre. Me reí de sus advertencias. Nunca pensé que esas palabras tendrían un peso tan literal. Esa noche en particular, el grupo estaba celebrando un ritual que, según Natalia, tenía siglos de antigüedad. Creían en el poder de los animales, en que a través de ellos podían conectar con fuerzas más allá de la realidad cotidiana. En el centro de la habitación, un cuervo negro estaba atado a una pequeña estaca de madera. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. Alrededor del cuervo, el grupo había formado un círculo de fuego, un anillo de velas que parpadeaban suavemente en la oscuridad. El líder, un hombre de aspecto envejecido pero con una presencia abrumadora, comenzó a recitar un canto en un idioma que jamás había escuchado. Las palabras eran guturales, llenas de fuerza, y con cada una de ellas sentía como el aire a nuestro alrededor se hacía más denso, casi palpable. Era como si la habitación entera estuviera siendo devorada por esa oscuridad. Mis piernas comenzaron a temblar ligeramente, pero traté de no prestarles atención. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que todo esto era solo una actuación, un juego extraño que Natalia y sus amigos habían creado para asustar a los ingenuos. El canto se intensificó y, de repente, el cuervo empezó a moverse de una manera que no parecía natural. Sus ojos se volvieron hacia el líder y el animal abrió su pico, pero no para graznar. De su boca salió una voz humana, profunda, desgarradora. «Han despertado algo que no entienden», dijo el cuervo, sus palabras resonando en la habitación como si vinieran de las paredes mismas. Mi corazón se detuvo por un instante. Nadie se movió. Todos parecían congelados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. El cuervo siguió hablando, su voz inhumana recitando palabras que no logré entender del todo, pero que evocaban una sensación de peligro inminente. En ese momento, me di cuenta de que lo que estaba sucediendo no era un simple truco, ni una broma de mal gusto. Algo más había ocurrido en esa habitación. Algo antiguo, algo que nunca debimos haber despertado. Quería salir corriendo, pero mis piernas se negaban a moverse. Estaba atrapado en esa extraña realidad, obligado a presenciar lo que venía a continuación. De pronto, las velas se apagaron todas a la vez, dejando la habitación sumida en una oscuridad completa. No podía ver nada, pero el sonido del cuervo continuaba, su voz transformándose en una mezcla de gritos que parecían surgir desde lo más profundo de la tierra. El ambiente cambió de una manera que no puedo describir. No era solo miedo, era como si algo invisible estuviera llenando el espacio, una presencia abrumadora que lo oprimía todo. Cada uno de mis instintos gritaba que debíamos salir de allí, pero nadie se atrevió a moverse. El líder dejó de hablar, y durante lo que pareció una eternidad, el cuervo permaneció en silencio. Luego, de repente, la luz de las velas regresó, pero el cuervo ya no estaba. Lo único que quedaba era una mancha oscura en el suelo, una sustancia pegajosa y negra que olía a algo que jamás había percibido antes. El líder nos miró a todos, su expresión era indescriptible, como si supiera que habíamos cruzado una línea de la cual no había retorno.
Esa noche regresé a mi casa con Natalia, ambos en completo silencio. Nadie mencionó lo sucedido, como si no hablar de ello pudiera borrar lo que habíamos visto. Pero yo sabía que algo más había sido despertado, algo que no se podía contener solo con el silencio. Durante los días que siguieron, empecé a notar cosas extrañas en mi vida cotidiana. No podía evitar sentir que siempre había algo observándome desde los rincones más oscuros de la casa. A veces sentía una presión en mi pecho tan intensa que me despertaba en medio de la noche, luchando por respirar. Pronto, las cosas empeoraron. Los espejos en mi casa comenzaron a reflejar algo que no era yo. Cada vez que pasaba frente a ellos, sentía que mi propio reflejo me observaba con una intensidad inquietante, como si no fuera del todo humano. A veces, incluso me parecía ver una figura oscura detrás de mí, pero cuando giraba, no había nada. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, pero el miedo era cada vez más real. Un día, mientras estaba en la cocina, escuché un golpe fuerte en la ventana. Me acerqué con cautela y allí estaba, un cuervo negro, el mismo que habíamos visto en el ritual, mirándome directamente a los ojos. El miedo me paralizó. No entendía cómo era posible que ese mismo cuervo estuviera allí, observándome desde el otro lado del cristal. La sensación de que algo terrible estaba por suceder se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba, hasta que el cuervo, sin mover ni una pluma, abrió su pico. Aunque no podía escuchar sus palabras, entendí perfectamente lo que decía. No has escapado. A partir de ese día, empecé a ver cuervos por todas partes. No importaba a dónde fuera, siempre había uno observándome desde una esquina, desde lo alto de un poste de luz o incluso desde la distancia, en medio de la multitud. Sabía que me estaban vigilando, que el ritual había dejado una marca en mí que no podría borrar. Natalia intentó consolarme, pero yo sabía que ella también sentía lo mismo. Sabía que la maldición no me había alcanzado solo a mí, que también la seguía a ella. Una noche, decidí confrontar al líder del grupo. Fui a la misma casa donde habíamos realizado el ritual, pero cuando llegué, el lugar estaba completamente abandonado. No había rastro de nadie. La casa parecía haber estado vacía durante años, a pesar de que solo había pasado un par de semanas desde la última reunión. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire olía a putrefacción. No encontré a nadie allí, ni a Emilio ni a ninguno de los otros miembros. Era como si el lugar mismo hubiera sido borrado del tiempo. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, comencé a aislarme más y más. No podía soportar estar rodeado de otras personas porque siempre tenía la sensación de que algo iba a suceder. El miedo era como una sombra constante y aunque intenté reanudar mi vida normal, nunca pude deshacerme de la idea de que había algo más allá, algo esperando a que bajara la guardia. Las noches eran las peores. Me despertaba cubierto de sudor, sin recordar que había soñado, pero con la certeza de que algo terrible había estado ocurriendo mientras dormía. Lo último que supe de Natalia fue que decidió mudarse lejos, buscando escapar de lo que nos había seguido. Pero en el fondo, sabía que ninguno de nosotros podía huir. Lo que habíamos desatado en ese ritual no se detenía por fronteras ni distancias. No era algo físico que se pudiera dejar atrás. Estaba en nuestras mentes, en nuestras almas. Nos había marcado para siempre. Ahora, años después, sigo viviendo con esa sensación constante de ser observado. No he vuelto a ver a Natalia, ni quiero saber qué le sucedió. He aprendido a convivir con el miedo, a aceptarlo como una parte de mi vida diaria. No sé cuánto tiempo más podré aguantar, pero lo que sí sé es que lo que comenzó esa noche en 1995 fue solo el principio de algo que nunca debimos haber despertado. A veces, cuando la noche es más oscura y el viento sopla fuerte, me siento y espero, sabiendo que algún día, tarde o temprano, el cuervo regresará por mí. La mujer de blanco en las colinas. Hay cosas en la vida que uno prefiere no recordar. Algunos eventos son tan perturbadores que la mente intenta enterrarlos, ocultarlos en los rincones más oscuros del subconsciente.
Pero a veces esos recuerdos vuelven, sin ser invitados, y te persiguen cuando menos lo esperas. Puedo decir que lo que me ocurrió en 1977 nunca se fue realmente. Solo ha estado ahí, latente, como una sombra que nunca se desvanece por completo. Recuerdo claramente cuando todo comenzó. Vivía en Los Ángeles, en ese momento tenía 24 años y estaba en una etapa en la que buscaba respuestas a preguntas más profundas sobre la vida, la muerte y lo que podría haber después. Era una época en la que muchas personas hablaban de espiritualidad, de nuevos comienzos, de explorar el alma en busca de algo más grande que uno mismo. Fue así como me topé con un pequeño grupo que se hacía llamar los Hijos de la Luz. Se reunían en las colinas fuera de la ciudad y creían en la reencarnación, asegurando que, a través de ciertos rituales, podían conectarse con seres superiores, entidades que existían más allá de la comprensión humana. Seres de luz, los llamaban. Al principio, me pareció algo inofensivo. El grupo no era grande, solo unas 10 o 12 personas, lideradas por una mujer llamada Elena. Ella era una figura magnética, alguien con una calma inusual que parecía irradiar una sabiduría antigua. Nos prometía que, si seguíamos sus enseñanzas, podríamos alcanzar una comprensión más elevada del ciclo de la vida y la muerte. La idea de poder entender lo que venía después de la muerte, de quizás tener una segunda oportunidad en otra vida, era tentadora. Las reuniones solían ser en las colinas, en una zona apartada donde la luz de la ciudad no llegaba. Era un lugar tranquilo, y desde allí, en las noches despejadas, se podía ver el cielo lleno de estrellas, lo que hacía que el ambiente pareciera perfecto para las prácticas espirituales que Elena proponía. A medida que me fui involucrando más en el grupo, las reuniones se hicieron más frecuentes y más intensas. Elena nos enseñaba cómo meditar, cómo enfocar nuestra energía en el renacimiento espiritual, pero también hablaba de rituales, de ofrendas que debíamos hacer para alcanzar ese nivel de conexión. Una noche en particular, la atmósfera cambió. Había algo diferente en el aire, algo cargado de tensión. Elena nos había convocado para un ritual especial. Nos dijo que esa noche tendríamos la oportunidad de presenciar a los seres de luz, que ellos vendrían a nosotros si estábamos lo suficientemente abiertos espiritualmente. Todos estaban emocionados. Yo también lo estaba, aunque algo dentro de mí me advertía que no era normal sentir esa expectación. Pero, como siempre, descarté mis dudas, pensando que solo era mi mente racional resistiéndose a algo que no podía entender. Nos reunimos en lo alto de una colina más remota de lo usual, lejos de cualquier camino o sendero transitado. El viento soplaba fuerte y había algo en la oscuridad de esa noche que me hizo sentir más pequeña de lo normal. Elena nos pidió que nos sentáramos en un círculo y luego colocó en el centro unas piedras que había traído, afirmando que estaban imbuidas de energía espiritual. Recuerdo haber pensado que todo aquello era un poco teatral, pero cuando comenzó el ritual, todo cambió. Elena comenzó a entonar un cántico que parecía no tener fin, mientras los demás seguían sus instrucciones en silencio, con los ojos cerrados. Yo intenté hacer lo mismo, concentrándome en las palabras que repetía una y otra vez. Pero a medida que pasaban los minutos, comencé a sentir una extraña inquietud. El viento que antes soplaba suavemente ahora parecía moverse a nuestro alrededor con más intensidad, como si algo estuviera circulando entre nosotros. No podía ver nada, pero sabía que había algo en esa colina que no estaba allí antes. Después de lo que parecieron horas, Elena se detuvo. Todo quedó en silencio. Fue entonces cuando, desde la cima de la colina, vi algo. No sé si fui la única, pero en ese momento, mi mirada se fijó en una figura a lo lejos. Era una mujer, vestida completamente de blanco. Su ropa ondeaba suavemente, a pesar de que el viento ya había cesado. Al principio pensé que era una de las personas del grupo, que quizás se había alejado sin que yo me diera cuenta. Pero entonces, mientras todos seguían en una especie de trance, me di cuenta de que la mujer no era parte de nosotros. Estaba de pie, inmóvil, mirándonos desde la distancia. Algo en su postura me llamaba, como si su presencia misma me exigiera acercarme. Sin pensar demasiado, me levanté y caminé hacia ella, alejándome del grupo. Cada paso que daba sentía como si el terreno se volviera más inestable bajo mis pies.
Pero eso no me detuvo. Sentía una atracción casi magnética hacia esa figura, como si verla de cerca fuera la respuesta que había estado buscando todo este tiempo. Pero cuando estaba a solo unos metros de ella, algo cambió. La mujer se giró hacia mí y en un instante desapareció. No se desvaneció lentamente ni se ocultó detrás de algún objeto. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé parada, congelada en mi lugar, intentando entender lo que acababa de suceder. Miré a mi alrededor, esperando verla reaparecer, pero el paisaje era el mismo. Solo la oscuridad, las colinas y la débil luz de las estrellas. Regresé al círculo, confusa, pero decidida a no decir nada. Nadie más parecía haber notado lo que había pasado. O si lo habían hecho, no lo mencionaron. La ceremonia continuó, pero mi mente estaba atrapada en lo que había visto. O en lo que creía haber visto. Esa noche no pude dormir. La imagen de la mujer de blanco seguía en mi cabeza, y por más que intentaba racionalizar lo que había pasado, algo dentro de mí sabía que no había sido una alucinación. Los días siguientes fueron una lucha. Comencé a tener problemas para concentrarme, y cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer en mis sueños. No era solo un sueño, era algo más vívido, como si estuviera reviviendo ese momento una y otra vez. Cada vez que la veía en mis sueños, estaba un poco más cerca de mí. La inquietud creció tanto que decidí alejarme del grupo por un tiempo. Le dije a Natalia que necesitaba espacio, que no estaba segura de si todo eso era para mí, y ella lo aceptó sin hacer muchas preguntas. Supongo que vio en mí algo que no quise admitir en ese momento. Sin embargo, alejarme no cambió nada. Al contrario, la presencia de la mujer en mis sueños se intensificó. No importaba cuánto intentara ocupar mi mente en otras cosas, siempre estaba allí, esperando. Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño en los espejos de mi casa. Cada vez que me veía reflejada, había algo ligeramente fuera de lugar. No sé cómo explicarlo, pero mi reflejo parecía no corresponder a lo que sentía. No era yo, o al menos no completamente. Una noche, mientras intentaba dormir, me desperté abruptamente. Sentí un peso abrumador en la habitación, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Me levanté y, sin saber por qué, fui al baño. Al encender la luz, lo vi. El espejo reflejaba algo que me dejó helada. En lugar de mi propio reflejo, la mujer de blanco estaba ahí, mirándome. No hacía nada, no movía ni un solo músculo, solo me observaba desde el otro lado del cristal. El pánico me invadió, pero no podía apartar la mirada. Apagué la luz y me encerré en mi habitación, temblando. A partir de esa noche, los espejos se convirtieron en mi peor enemigo. Siempre que me acercaba a uno, tenía miedo de lo que podría encontrar al otro lado. Evité mirarme durante semanas, pero esa sensación de estar siendo vigilada no desaparecía. Finalmente, desesperada, intenté contactar con Elena. Quería respuestas, necesitaba entender qué había pasado en esa colina. Cuando volví a buscar al grupo, me encontré con algo que nunca imaginé. El lugar donde solían reunirse estaba completamente abandonado. No había rastro de Elena ni de los otros miembros. La casa estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado deshabitada durante años. Pregunté a algunos conocidos, pero nadie sabía qué había pasado con ellos. Era como si el grupo hubiera desaparecido sin dejar rastro. Y entonces entendí, había sido parte de algo mucho más oscuro de lo que creía. Algo que no tenía intención de dejarme ir. El tiempo ha pasado, pero sigo sintiendo su presencia. A veces, por la noche, cuando cierro los ojos, todavía la veo. No sé qué es lo que quiere de mí, pero algo me dice que, cuando venga a reclamarlo, no podré escapar. Lo único que puedo hacer es esperar, sabiendo que la mujer de blanco nunca se fue realmente. Y que algún día, volverá. El pacto en la montaña. Nunca he sido supersticioso. Siempre me consideré una persona lógica, alguien que buscaba explicaciones racionales para cualquier fenómeno que pudiera encontrar.
Pero hay cosas que escapan a toda lógica. Cosas que no se pueden explicar ni entender y que quedan grabadas en la mente como cicatrices invisibles que nunca desaparecen. Lo que viví en esa montaña, en Monterrey, hace más de 30 años, aún me atormenta. Y, aunque no sé si contar mi historia servirá de algo, siento que es hora de sacarlo a la luz. Era el año 1992. En aquel entonces tenía 20 años y pasaba mucho tiempo con un grupo de amigos que compartía mis mismas inquietudes por lo desconocido. Nos fascinaban las historias de lo paranormal, pero siempre lo veíamos como entretenimiento, algo de lo que reírnos y hacer bromas, nunca algo que realmente nos diera miedo. Fue por eso que, cuando uno de ellos mencionó un grupo que realizaba rituales en las montañas cercanas a Monterrey, todos nos apuntamos de inmediato. La idea era simple: pasar una noche al aire libre, participar en un ritual antiguo y ver qué sucedía. No teníamos ni la más mínima idea de lo que estábamos a punto de enfrentar. Había rumores sobre esas montañas. Se decía que estaban llenas de espíritus, que algunos de los pueblos cercanos las consideraban un lugar maldito, donde ocurrían cosas que nadie podía explicar. Algunas personas afirmaban haber visto figuras deambulando entre los árboles, sombras que no correspondían a ninguna forma humana. Nosotros, por supuesto, no creíamos en nada de eso. Solo queríamos pasar un rato emocionante, una historia para contar más tarde. Pero desde el principio, algo no se sentía bien. Nos reunimos con el grupo a las afueras de Monterrey, cerca de un camino que conducía a las montañas. Eran un grupo pequeño, liderado por un hombre llamado Ernesto, un tipo callado y reservado que nos explicó que esa noche intentaríamos conectar con entidades antiguas. No especificó qué tipo de entidades, pero sus palabras parecían cargadas de un significado oscuro. Mi amigo Jorge, el más escéptico de todos, se rió para sus adentros y me hizo un gesto burlón, pero yo comencé a sentir un leve malestar en el estómago. No era miedo, o al menos no quería admitirlo en ese momento, pero había algo en la atmósfera que parecía demasiado serio para lo que habíamos imaginado. Subimos a la montaña justo antes de que cayera la noche. El camino era empinado y las sombras de los árboles nos envolvían a medida que nos adentrábamos en el bosque. No había señal de vida animal, lo cual me pareció extraño. Normalmente, en esas áreas, se escuchan pájaros o el crujido de hojas bajo los pies de pequeños roedores. Pero esa noche, todo estaba inquietantemente quieto. No lo mencioné a los demás, pero noté que algunos empezaban a sentirse incómodos también. Cuando llegamos al lugar que Ernesto había elegido para el ritual, se nos pidió que nos sentáramos en círculo alrededor de un conjunto de velas que había dispuesto en el suelo. En el centro, había una serie de símbolos dibujados con lo que parecía tiza blanca, aunque algunos de ellos también estaban trazados con algo que parecía más oscuro, quizás ceniza o tierra quemada. Ernesto nos explicó que el ritual consistía en invocar a los entes malignos que, según él, habitaban esas montañas desde tiempos inmemoriales. Mi corazón se aceleró ligeramente, pero traté de mantenerme calmado. Seguía creyendo que todo era un juego, una experiencia para divertirnos y pasar la noche. El viento comenzó a soplar ligeramente, pero a medida que la noche avanzaba, el aire se volvió completamente inmóvil. Las velas, que al principio parpadeaban por la brisa, ahora se mantenían perfectamente quietas, como si el aire mismo hubiera sido suprimido. Ernesto comenzó a recitar una serie de palabras en un idioma que no reconocí. Eran sonidos ásperos, duros, que parecían cortar el aire con su peso. Los demás permanecían en silencio, algunos con una leve sonrisa, otros con una expresión de creciente preocupación. Fue entonces cuando comenzaron los ruidos. Al principio eran tenues, casi imperceptibles, como si algo se moviera entre los árboles que nos rodeaban. Pensé que eran animales, pero al recordar que no habíamos visto ni oído ninguno en todo el camino, el malestar en mi estómago se intensificó. Los sonidos se hicieron más fuertes, como pasos crujientes sobre hojas secas. No había viento, pero las copas de los árboles parecían agitarse de una manera extraña, como si algo invisible se moviera entre ellas. El aire se sentía cada vez más pesado. Podía notar cómo algunos de mis amigos, que al principio se mostraban relajados, ahora miraban a su alrededor nerviosos,
como si esperaran ver algo que aún no comprendían. Jorge me lanzó una mirada que denotaba incomodidad, pero nadie decía nada. El ritual continuaba. De repente, sentí algo frío, una sensación que recorrió mi espalda como si alguien hubiera colocado una mano helada justo en el centro. Mi piel se tensó instantáneamente y me giré bruscamente para ver qué lo había causado, pero no había nadie. Alrededor, los árboles seguían siendo sombras inmóviles, pero sentía una presencia que no podía identificar. Fue entonces cuando la vi. No sé si fui el único, pero en ese momento nada más importaba. Una figura alta y delgada estaba de pie entre los árboles, apenas visible en la oscuridad, pero lo suficiente como para que su presencia fuera inconfundible. No tenía rostro. O, al menos, no se le veía ninguno. Sus ojos eran dos huecos vacíos, profundos, que parecían absorber la luz de las velas que titilaban en el círculo. Su cuerpo era desgarbado, casi imposible de definir, pero lo más perturbador era su inmovilidad. No se movía como una persona, sino que simplemente estaba ahí, sin hacer ningún gesto, sin emitir ningún sonido, pero haciéndose imposible de ignorar. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Intenté apartar la mirada, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Sabía que no debía seguir mirándola, que había algo profundamente incorrecto en esa presencia. Sin embargo, era como si esa figura hubiera enraizado en mí un miedo primario, uno que nunca había experimentado antes y que me mantenía completamente congelado en mi lugar. Ernesto seguía recitando su cántico, completamente ajeno o, quizás, totalmente consciente de lo que estaba ocurriendo. Sentí que el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo se alargara eternamente en esa colina. Al cabo de unos instantes que parecieron siglos, la figura comenzó a moverse, pero no caminando, sino deslizándose entre los árboles, como si flotara sobre el suelo. A cada paso, el aire se volvía más pesado, más denso, y mis sentidos me gritaban que huir era la única opción. Pero estaba atrapado. Al fin, el ritual terminó. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Durante un breve instante, no pude ver nada. El sonido de los pasos se detuvo y el peso en el aire desapareció tan rápido como había llegado. Cuando finalmente pude recuperar el control de mi cuerpo, la figura ya no estaba. Sentí un alivio momentáneo, pero pronto comprendí que lo peor no había terminado. Nadie habló de lo que había ocurrido mientras descendíamos la montaña. Todos parecían sumidos en sus propios pensamientos, como si estuvieran procesando lo que habían presenciado, o intentando convencerse de que todo había sido una ilusión. Pero esa noche algo cambió en mí. Algo oscuro y profundo se había abierto en ese lugar, algo que sabía que no iba a poder dejar atrás tan fácilmente. Las semanas siguientes fueron una especie de niebla. A veces, cuando caminaba por la calle o estaba solo en casa, tenía la sensación de que algo me estaba observando. No importaba dónde estuviera, esa presencia parecía seguirme, invisible pero constante. Empecé a evitar los espejos, porque en más de una ocasión creí ver algo en mi reflejo que no era yo. Algo que me observaba desde algún lugar más allá de mi comprensión. Mi grupo de amigos también cambió. Algunos dejaron de venir a las reuniones, otros se mudaron sin decir nada. Jorge, quien siempre había sido el más escéptico, desapareció sin dejar rastro unos meses después de la experiencia en la montaña. Nunca lo volvimos a ver. Al principio, creí que simplemente se había marchado para comenzar de nuevo en otro lugar, pero en el fondo sabía que no era así. Sabía que la montaña, o lo que fuera que habíamos invocado allí, lo había reclamado de alguna manera. No he vuelto a Monterrey desde entonces. Nunca más me atreví a subir a las montañas. A veces pienso en lo que sucedió esa noche, en la figura alta y vacía que vi entre los árboles. Y me pregunto si alguna vez realmente nos fuimos de allí o si algo de nosotros quedó atrapado en ese lugar. El líder inmortal. No suelo compartir lo que ocurrió, y no es porque no lo recuerde, sino porque una parte de mí prefiere no recordarlo.
El año era 2007 y yo vivía en Nueva York, en una ciudad que, para muchos, es sinónimo de energía, luces y constante movimiento. Para mí, sin embargo, fue el escenario de algo que cambió mi vida para siempre. Quizá debería decir terminó mi vida de alguna manera, aunque todavía esté aquí, respirando, sintiendo. Pero la verdad es que desde aquel año, algo en mí dejó de ser humano. Lo que ocurrió aquella noche, en un sótano oscuro, no puede ser explicado con las palabras que normalmente utilizamos para describir el mundo cotidiano. Fue el momento en que toqué algo que ningún ser vivo debería haber tocado. Yo era joven, idealista, y buscaba respuestas en todas partes. Había perdido a mi madre hacía un par de años, y esa pérdida me dejó con un vacío que ninguna rutina, relación o éxito profesional lograba llenar. Mi mente divagaba por preguntas que me quitaban el sueño. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe algo más allá? Entonces, conocí a este grupo. Una pequeña comunidad escondida en la gran ciudad, formada por personas que decían haber encontrado respuestas. Fue por azar que di con ellos, o tal vez no. A veces me pregunto si fui guiado por algo que no entendía entonces. El grupo estaba dirigido por un hombre llamado Nathaniel. Un tipo que parecía estar en sus 40, aunque había algo en su mirada que lo hacía parecer mucho más viejo. Pero no de una forma física, sino en la manera en que sus ojos lo veían todo, como si hubiera estado observando la misma escena, el mismo ciclo, una y otra vez. Se decía que Nathaniel tenía el don de la inmortalidad. Al principio, pensé que era una broma, una exageración. Pero las cosas que se decían de él, los murmullos sobre cómo había vivido por décadas sin envejecer, empezaron a hacerme dudar. Algo en su presencia lo hacía creíble, una autoridad inquietante que no se podía cuestionar. Me integré al grupo con cautela, aunque mi curiosidad me empujaba a asistir a más y más reuniones. Los rituales eran algo fuera de lo común, una mezcla de lo que parecía ser magia antigua y una devoción casi religiosa hacia la idea de la eternidad. Según Nathaniel, el secreto de la inmortalidad no estaba en los avances médicos ni en alguna pócima milagrosa que se pudiera vender en un frasco. Estaba en los espíritus antiguos, entidades que existían desde antes del tiempo, antes de que los humanos siquiera comenzaran a comprender el concepto de muerte. A través de ciertos rituales, estos espíritus podían bendecir a los miembros del grupo, otorgándoles protección, sabiduría y, en algunos casos, juventud eterna. Durante meses, participé en esos rituales. Eran intensos, extraños, llenos de cantos y símbolos que no entendía del todo. Al principio, parecía inofensivo, casi místico. Pero había algo en la forma en que Nathaniel dirigía las ceremonias que poco a poco empezó a incomodarme. Se le veía demasiado seguro, demasiado convencido de que lo que estaba haciendo era real. No como una creencia, sino como un hecho. A veces, durante los rituales, la atmósfera en la habitación cambiaba. No en el sentido de que algo tangible ocurriera, pero había un cambio sutil en el ambiente, una pesadez que todos percibíamos, aunque nadie decía nada. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Nos reunimos en el mismo sótano que habíamos usado tantas veces. Era un lugar oscuro, húmedo, con un aire estancado que parecía apropiado para lo que allí hacíamos. Sin ventanas, sin relojes, el tiempo parecía detenerse cada vez que entrábamos. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Nathaniel había preparado un ritual especial, uno que, según él, sería el más importante de todos. Nos explicó que iba a recibir una bendición final que sellaría su inmortalidad para siempre. A diferencia de los rituales anteriores, en los que todos participábamos, esta vez seríamos solo testigos. Solo Nathaniel bebería el líquido oscuro que había preparado. No había ningún indicio de que contenía ese líquido. Era espeso, de un color negro profundo que no reflejaba la luz de las velas que iluminaban tenuemente el sótano. Nathaniel sostuvo el recipiente con ambas manos, y antes de beberlo, recitó una serie de palabras que sonaban más antiguas que cualquier idioma que hubiera escuchado. La habitación entera pareció detenerse en el momento en que el líquido tocó sus labios. Bebió hasta la última gota, y cuando terminó, cerró los ojos. Por unos instantes, no ocurrió nada.
Todos estábamos expectantes, observándolo en un silencio absoluto, esperando algún tipo de transformación o señal. Entonces, su cuerpo comenzó a temblar. Al principio pensé que era parte del ritual, pero pronto se hizo evidente que algo estaba mal. El temblor se volvió violento, y su rostro se contorsionó de una manera que nunca olvidaré. Lo que ocurrió después es algo que me ha perseguido desde entonces. La piel de Nathaniel comenzó a cambiar, a volverse gris, como si la vida misma estuviera siendo drenada de su cuerpo. Sus manos, que siempre habían sido firmes, se retorcieron y comenzaron a marchitarse frente a nuestros ojos. Los otros miembros del grupo, al igual que yo, estaban paralizados por el horror. Nadie sabía qué hacer, y aunque mi primer instinto fue correr, no pude moverme. Nathaniel cayó al suelo, pero no de la manera en que uno esperaría. No fue un colapso súbito. Fue como si su cuerpo se derrumbara sobre sí mismo, como si el peso de los siglos que había invocado finalmente lo aplastara. Lo más perturbador, sin embargo, fue que nunca dejó de moverse. Aunque su cuerpo parecía estar descomponiéndose a un ritmo acelerado, sus ojos permanecían abiertos. No en un gesto de sorpresa o miedo, sino con una frialdad calculada, como si estuviera completamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Lo que sucedió a continuación fue tan confuso como aterrador. El cuerpo de Nathaniel seguía colapsando, pero algo en la habitación cambió. Era como si el aire se volviera más denso, más oscuro. Vi algo moverse en las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. No era una figura clara, sino más bien una presencia, algo que estaba allí, observándonos, y que no tenía ninguna intención de marcharse. Nathaniel había llamado a algo. Algo que no era humano. Uno a uno, los miembros del grupo comenzaron a retroceder, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Fue entonces cuando comprendí la verdad: Nathaniel no había alcanzado la inmortalidad. Al menos, no de la manera en que lo había planeado. Había abierto una puerta que no debía abrirse, había invocado algo que no podía controlar. Y ahora, ese algo había tomado su cuerpo. Lo más extraño fue que Nathaniel nunca gritó. Su boca nunca se abrió para emitir sonido alguno, ni siquiera cuando su piel parecía romperse en partes. Era como si hubiera aceptado su destino desde el principio. Quizá eso era lo más aterrador de todo, que lo que estaba sucediendo no era un accidente, sino el resultado de un conocimiento antiguo que él mismo había perseguido durante décadas. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, el cuerpo de Nathaniel dejó de moverse. Lo que quedaba de él era irreconocible. Pero la presencia en la habitación no desapareció. Sabía que algo había quedado allí, algo que no se iría con facilidad. Salí del sótano sin mirar atrás, consciente de que, aunque había logrado escapar físicamente, lo que había sucedido esa noche no me abandonaría. Desde entonces, no he vuelto a participar en ninguna reunión de ese tipo. Los otros miembros se dispersaron, algunos desaparecieron por completo, mientras que otros, como yo, intentaron seguir con sus vidas, aunque sabíamos que algo nos seguiría siempre. A veces me despierto en medio de la noche y siento que no estoy solo. No porque pueda ver algo, sino porque lo que ocurrió en ese sótano, la maldición que Nathaniel desató, nunca se fue. No sé si Nathaniel consiguió la inmortalidad. Quizá, en cierto sentido, lo hizo. Pero no de la manera que esperaba. La casa del sacrificio. Algunas historias no deberían ser contadas, pero hay cosas que simplemente no pueden quedarse en la oscuridad para siempre. Es como si, al mantenerlas en secreto, se alimentaran de tu silencio, creciendo en fuerza hasta que ya no puedes contenerlas. Así es como me siento sobre lo que ocurrió en 1976 en una vieja casa abandonada en San Diego. Por años, he tratado de evitar pensar en esa noche, de enterrar los recuerdos bajo la lógica y el sentido común. Pero no importa cuánto lo intente, siempre están ahí, acechando en los rincones de mi mente. Y tal vez, contar esta historia sea la única forma de librarme de ella. Era el verano del 76. Yo tenía 22 años y vivía en San Diego,
trabajando en lo que podía para pagar el alquiler de un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. En ese tiempo, me relacioné con un grupo de personas que se dedicaban a explorar lo oculto, lo paranormal. No era algo raro, considerando la época. Muchos jóvenes estábamos interesados en cosas que nos sacaran de la rutina y lo sobrenatural tenía un atractivo especial. Aunque siempre fui escéptico, había algo en mí que se sentía atraído por lo desconocido. Quizá era la emoción de lo prohibido, o tal vez el simple deseo de sentir algo más allá de lo cotidiano. Fue en una de esas reuniones que conocí a Richard, el líder del grupo. Era un tipo mayor que el resto, con un aire de misterio que lo hacía destacar entre los demás. Richard hablaba con calma, como si supiera más de lo que dejaba entrever, y parecía disfrutar de la atención que recibía. Durante semanas, nos habló de un lugar especial, una casa abandonada en las afueras de San Diego, que, según él, tenía una energía única. Decía que en esa casa, décadas atrás, una familia había sido sacrificada en un ritual oscuro para conseguir poder. Era una historia que contaba con una mezcla de fascinación y respeto, como si la tragedia le hubiera otorgado una especie de reverencia a ese lugar. La mayoría de nosotros no creía en ese tipo de historias. Pensábamos que Richard solo buscaba asustarnos, jugar con nuestras mentes jóvenes e impresionables. Pero había algo en su mirada, en la forma en que hablaba de la casa, que me hizo dudar. Parecía convencido de que lo que decía era verdad y su convicción era suficiente para hacernos aceptar su propuesta. Nos invitó a pasar una noche en esa casa, a participar en una ceremonia que, según él, nos conectaría con las fuerzas que aún residían allí. La noche en que decidimos ir, el aire estaba denso. Llegamos a la casa poco después del anochecer. Estaba alejada de todo, rodeada de árboles y maleza. No había electricidad y la estructura misma parecía haber sido abandonada hacía décadas. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una sola bisagra. Entramos en silencio, iluminando el camino con linternas. Por dentro, la casa era un laberinto de sombras. Las paredes estaban cubiertas de grafitis viejos y el suelo crujía bajo nuestros pies, como si la madera estuviera a punto de ceder. Richard nos condujo hasta la sala principal, donde había dispuesto un círculo de velas alrededor de un altar improvisado. No preguntamos de dónde había sacado las velas ni qué significaban los símbolos dibujados en el suelo. Solo lo seguimos, como siempre lo hacíamos. Había algo en la forma en que Richard se movía por esa casa que indicaba que ya había estado allí antes. Mientras preparaba el ritual, nos contó de nuevo la historia de la familia sacrificada, pero esta vez lo hizo con más detalle. Habló de los padres, de los niños, de cómo sus cuerpos habían sido encontrados en el sótano, rodeados de símbolos extraños. Lo que más me perturbó fue la mención de la niña pequeña. Richard dijo que su cuerpo nunca había sido encontrado, que algunos creían que su espíritu aún rondaba la casa, buscando venganza o justicia por lo que le había pasado. Aunque seguía sin creer en fantasmas, algo en la forma en que describió a la niña me dejó inquieto. Terminó su relato diciendo que aquella noche, si las fuerzas lo permitían, tal vez podríamos tener un encuentro con ella. El ritual comenzó poco después de la medianoche. Estábamos sentados alrededor del círculo de velas, con los ojos cerrados, mientras Rachel entonaba una serie de palabras en un idioma que no reconocía. Al principio, todo parecía normal. Era solo un juego, una forma de conectarnos con algo misterioso para sentirnos parte de algo más grande. Pero, en algún momento, la atmósfera en la habitación cambió. No fue un cambio brusco, sino algo gradual, como si el aire mismo hubiera empezado a pesar más. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Venían de la planta superior, lentos pero claros. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cuando vi las caras de los demás, supe que no estaba solo. Todos lo habían escuchado. Richard, sin embargo, continuó con el ritual como si nada estuviera ocurriendo, lo que solo aumentó mi incomodidad. Los pasos continuaron, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro en el piso de arriba, pero ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Sabíamos que no había nadie más en la casa.
Entonces, las puertas de la sala se cerraron de golpe, como si una ráfaga de viento las hubiera empujado con fuerza. El sonido fue tan fuerte que varios de nosotros nos levantamos de un salto. La casa, que hasta ese momento había sido solo un escenario de una historia de miedo, ahora se sentía viva, como si algo más estuviera presente. La oscuridad alrededor del círculo de velas parecía más profunda, y aunque no podía ver nada con claridad, tuve la clara sensación de que no estábamos solos. Uno de los chicos que estaba conmigo aseguró haber visto algo moverse en las sombras. Dijo que era una figura pequeña, una niña, con los ojos llenos de sangre. No quise creerle, pero la expresión en su rostro era de puro terror. Rachel finalmente se detuvo, levantando la cabeza con una calma que me desconcertó. Algo en él había cambiado, y no era solo su tono. Su mirada se había vuelto distante, casi ausente, como si ya no estuviera del todo con nosotros. Las velas comenzaron a parpadear, y en medio de la luz tenue, las sombras a nuestro alrededor parecían moverse. No de una manera natural, sino como si tuvieran vida propia. A cada momento, parecía que algo estaba a punto de salir de la oscuridad. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Intenté mantener la calma, convencerme de que todo era parte del ritual, de la sugestión, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de la niña que el chico había descrito. Y aunque no quería mirar, algo me obligó a levantar la vista. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie en la esquina de la habitación, en la oscuridad, con su vestido blanco manchado de algo que parecía sangre. Sus ojos, completamente rojos, me miraban fijamente, vacíos de vida. No podía moverme. No podía respirar. Solo la veía allí, inmóvil, mirándome con una intensidad que nunca olvidaré. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Quise levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. Sentí que me estaba desmoronando por dentro. Y luego, tan rápido como había aparecido, la niña desapareció. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndonos en una oscuridad total. En ese momento, el pánico se apoderó de todos. Grité que teníamos que salir de la casa, pero las puertas no se abrían. Era como si algo, o alguien, nos mantuviera atrapados allí. Richard seguía inmóvil en el centro del círculo, mirando hacia la nada, como si estuviera en trance. Alguien comenzó a llorar, y los demás intentaban desesperadamente forzar las puertas, pero no había manera de salir. No sé cómo, pero finalmente las puertas se abrieron. Corrimos hacia la salida sin mirar atrás, dejando todo lo que habíamos traído. Nunca volví a ver a Richard ni a los otros miembros del grupo después de esa noche. Al día siguiente, cuando regresé a la casa para intentar entender lo que había pasado, estaba vacía. Todo había desaparecido, incluso las marcas del ritual. Hasta el día de hoy, no sé qué fue real y qué fue producto de nuestra mente. Pero sé que lo que vi en esa casa era más que una simple ilusión. Desde esa noche, he evitado todo lo que tenga que ver con lo paranormal, pero hay momentos en los que, al cerrar los ojos, puedo ver a esa niña de nuevo. Siempre de pie, en la oscuridad, mirándome con esos ojos rojos que parecían estar llenos de odio. Y aunque trato de olvidar, sé que nunca lo haré del todo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.